luz que penetra las almas, fuente de mayor fuente de mayor consuelo. ven, Ven, dulce huésped huésped del del alma, alma, descansa descanso de nuestro más, esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana sana el corazón corazón, enfermo, lava las las manchas manchas, e infunde infunde calor calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. de Reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo. por Por tu tu bondad y tu gracia. gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y Y danos tu gozo eterno. amén. Amén. Buenas noches. Buenas Eh, noches. con nuestro tercer tema del tercer ciclo de cómo viven los católicos. Y este tema se llama Algunos principios fundamentales de la moralidad católica. Vamos a leer lo que está en la pantalla, que es como vamos a empezar este tema para darnos una idea de qué vamos a, a dar esta noche. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso está en Isaías 5:20. Vamos a nuestro primer tema y el tema es el asunto de los principios. Hay 3 clases de principios que tenemos que tomar en cuenta. El primero es, los principios son indudables. Los creyentes alegamos que podemos saber realmente los principios morales. Y Chesterton, que es un filósofo inglés, dice que la moral es siempre terriblemente complicada para el hombre que ha perdido todos sus principios. Los principios también son universales. Así como toda la materia obedece las leyes de la física, todos los hombres deberían de obedecer las leyes de la moral. En cualquier campo, los principios ponen en orden al caos. Los principios también son objetivos. Los principios morales como la regla de oro. Haz a otros lo que quieras que te hagan a ti. Están basados en hechos objetivos. En este caso, el hecho de que todas las personas son iguales en valores morales y derechos. Los principios morales no son arbitrarios ni subjetivos, sino realistas y objetivos.
como lo son los principios científicos. Vamos a nuestro segundo punto. Los principios morales son necesarios para la salvación. Y tenemos tres puntitos que tenemos que discutir en referencia a eso. Si usted no cree en ningún principio moral como cierto y obligatorio, probablemente usted tampoco creerá en el pecado, porque el pecado consiste en desobedecer las verdaderas leyes morales. También tenemos que tener en cuenta, si usted cree que no hay pecado, usted no puede arrepentirse de los pecados, por supuesto. Y si no hay arrepentimiento de los pecados, no hay salvación. Entonces, por lo tanto, los principios morales sí son necesarios para nuestra salvación. Esta es la enseñanza de todos los profetas y especialmente del mismo Cristo. Tener principios morales. Creer en ellos es muy importante, pero practicarlos es aún más importante. Que no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la cumplen. Esos serán justificados. Romanos 2:13. Aquí vemos a Cristo y al profeta, a uno de los profetas. Nuestro tercer puntito son los tres determinantes morales. ¿Qué hace que cualquier acto sea bueno o malo? La moralidad de los actos humanos depende primero del objeto elegido, del fin que se busca o la intención, y de las circunstancias de la acción. Estas tres son las fuentes o elementos constitutivos de la moralidad de los actos humanos. Y esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1750. Ahora vamos a desglosar qué quiere decir esto. ¿Qué quiere decir? Vamos a tomar cada uno de ellos y vamos a verlos con ejemplos. Primero vamos a ver lo que es el objeto elegido. Es un bien hacia el cual tiende deliberadamente la voluntad. Es la materia de un acto humano. El objeto elegido especifica moralmente el acto de querer, según que la razón lo reconozca y lo juzgue conforme o no conforme al bien verdadero. Las reglas objetivas de la moralidad enuncian el orden racional del bien y del mal, atestiguado por la conciencia. Eso está en el Catecismo 1751. O sea que deliberadamente el objeto elegido es un bien hacia el cual la voluntad influye, al igual que el orden del bien y el mal y nuestra conciencia. La intención. La intención se sitúa
del lado del sujeto que actúa. La intención por estar ligado a la fuente voluntaria de la acción y por determinarla en razón del fin. Es un elemento esencial en la calificación moral de la acción. El fin es el término primero de la intención y designa el objetivo buscado en la acción. La intención es un movimiento de la voluntad hacia un fin y mira al término del obrar. Por ejemplo, un servicio que se hace a alguien tiene por fin ayudar al prójimo, pero puede estar inspirado al mismo tiempo por el amor de Dios como fin último de todas nuestras acciones. Una misma acción puede estar inspirada por varias intenciones, como hacer un servicio para obtener un favor o para satisfacer la vanidad. Y esto nos lo sigue diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1752. Una mala intención puede convertir en malo un acto que en sí puede ser bueno. Ya solamente por la mala intención ya lo convierte en malo. Como dar limosna a los pobres para lucirse ante los demás. Eso ya tiene otro objetivo, otro fin. Una buena intención, sin embargo, nunca puede cambiar una acción que es intrínsecamente mala en una buena acción. O sea, lo bueno se puede convertir en malo por la intención, pero lo malo nunca puede convertir por la intención a algo bueno. La naturaleza del objeto escogido por la voluntad, la que determina si el acto es bueno o malo en sí mismo. Una buena intención no puede cambiar la naturaleza del objeto escogido de mala a buena. El fin, una buena intención, no justifica los medios, una mala intención. Nunca es correcto hacer el mal para que venga el bien. Y esto podemos verlo y podemos referirlo a Romanos 3, a la carta de los Romanos, capítulo 3, versículo 8, y al Catecismo de la Iglesia Católica 1753. Está un poquito enredado los términos, pero al final, si vamos a la referencia que estamos dando del catecismo, verán que o sea, tiene, van a encontrar el razonamiento verdadero de estas tres fuentes o elementos. Por último, las circunstancias, comprendidas en ellas las consecuencias, son los elementos secundarios de un acto moral. O sea, hemos visto el objeto elegido, hemos visto la intención y ahora vemos las circunstancias. Cada una hace una acción diferente en
lo que es la moral. Contribuyen a agravar o a disminuir la bondad o la malicia moral de los actos humanos. Por ejemplo, la cantidad de dinero robado. Si alguien roba, la cantidad de dinero que ha robado puede ser una circunstancia o una consecuencia para darle, vamos a decir, para darle una sentencia. Pueden también atenuar o aumentar la responsabilidad del que obra, como actuar por miedo a la muerte. Las circunstancias no pueden de suyo modificar la calidad moral de los actos. No pueden hacer ni buena ni justa una acción que de suyo es mala. O sea, lo que es malo de un principio es malo todo el tiempo. Y esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1754. Vamos a dar el ejemplo de las circunstancias. Ejemplo, robarle el dinero a un hombre es peor cuando el hombre es muy pobre y apenas si tiene lo suficiente para comer. Ahí las circunstancias y las consecuencias son graves porque el hombre no tenía dinero ninguno. No es que haya justificación. No es que haya justificación a esto. También otro ejemplo es que cuando una persona no se siente bien o tiene dolor, no es tan responsable por perder su temperamento y decir palabras hirientes como cuando se siente bien y goza de buena salud. Esos son los dos ejemplos que tengo para las circunstancias. Ahora, cualquiera de los tres elementos por sí solo es lo suficiente para convertir una acción en mala, pero una sola no es lo suficiente para convertirla en buena. Porque para que cualquier obra humana sea buena, todas y cada una de sus fuentes esenciales debe ser buena. El objeto, la intención y las circunstancias deben ser todas correctas. Tres visiones comunes y simplificadas de la moralidad. Hacer lo correcto es igual. El legalismo resalta el acto objetivo en sí. Por la razón correcta o por la intención correcta, el subjetivismo resalta la intención subjetiva. Y en la forma correcta es igual a la ética de la situación o relativismo moral. Resalta las situaciones cambiantes o las circunstancias. Vamos ahora al cuarto punto. Las tres relaciones. La vida es mayormente una serie de relaciones. Todas las personas del mundo están relacionadas de forma correcta o incorrecta con los demás, que es la ética social,
la relación suya con los demás. Consigo mismo es la ética individual, la relación suya con usted mismo. O sea, ahí es que están las virtudes, los vicios y el carácter. Con Dios es igual a la relación suya con Dios, el significado y el propósito fundamental de la vida humana. Según dice C.S. Lewis, la humanidad es como una flota de barcos y la moral es como sus órdenes de navegación. Nos la compara con los barcos. Vamos a ver esto. Primero, como los barcos pueden cooperar unos con otros y no ser impedimento para el otro. Ahí lo vemos que están alineaditos todos. Como cada barco se mantiene bien orientado y a flote. Esa es la segunda. Y la tercera, que es la más importante, es la misión de la flota y la razón por la cual está en el mar. Las tres partes están relacionadas en una jerarquía de dependencia. La moral social depende de la moral individual y ambas dependen del propósito de la vida humana. O sea, que lo que le hablé antes en relación a la ética social, a la ética individual y a la relación con Dios está completamente envuelta y relacionada en una jerarquía de dependencia. La social depende de la moral individual y ambas, la social y la individual, dependen del propósito de la vida humana que es Jesucristo. La moral secular moderna usualmente se mantiene alejada de esta última pregunta, porque el propósito final de la vida humana es realmente de lo que trata la religión. Dijo Thomas Merton, que es un monje benedictino americano, no estamos en paz con los demás, porque no estamos en paz con nosotros mismos. Y no estamos en paz con nosotros mismos porque no estamos en paz con Dios. Y eso grábenselo porque esa es la verdad más grande. Tú no puedes estar en paz con los demás si tú no estás en paz contigo mismo. Y si no estás en paz contigo mismo, es porque no estás en paz con Dios. Ahora vamos al quinto punto, los tres niveles del amor. El amor es el motivo más básico, la energía humana más fuerte y la relación humana más importante. El amor mueve el mundo y por lo tanto es el valor moral más básico. San Agustín define la moral como ordo amoris, que quiere decir el correcto ordenamiento del amor, e inmoralidad como amor desordenado.
somos capaces de amar en 3 niveles diferentes. Podemos amar lo que es más grandioso que nosotros, que es Dios. Podemos amarnos a nosotros mismos y lo que es igual a nosotros, a otras personas, a nuestro prójimo. Y podemos amar lo que es menos que nosotros, que son las cosas del mundo. La regla moral esencial para amar es adorar a Dios, amar a las personas y usar las cosas. ¿Cómo debemos amar a Dios? Cristo dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y esto está en Marcos 12:30. Dios se merece un amor total, el amor de veneración y adoración por quien y por lo que Él es, infinitamente bueno y el creador de nuestro propio ser. Adorar cosas o hasta personas humanas es idolatría y tontería. Gran daño provendrá si ponemos cargas divinas sobre espaldas humanas. Y esto es sumamente importante para nosotros, porque por eso vienen muchos problemas, tanto en el matrimonio como en la vida social y la vida entre padre e hijos también, porque no podemos imponer cargas divinas sobre espaldas humanas. Esto quiere decir, no podemos adorar a los seres humanos iguales que nosotros. Dios es muy celoso con eso. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él. Solo a Él. Nuestra segunda, ya vimos cómo es que debemos amar a Dios y ahora debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Es decir, con la misma clase de amor con que nos amamos a nosotros mismos. No más y no menos. Este amor está en nuestro poder, porque es una elección libre, no es un sentimiento. No se nos ordena querer a todos los hombres, porque querer es una forma de amor que no está en nuestro poder. Es un sentimiento, no una elección voluntaria. Aquí vemos al mendigo que estaba tirado y él lo ayudó. Y como les dije, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. La razón por la que se nos ordena amar al prójimo es la misma que la razón
por la que se nos ordena amar a Dios. Nuestro prójimo está creado, hecho a imagen de Dios para ser amado. Hijos del mismo Padre divino. El amor al prójimo es violado al amar demasiado al prójimo, de donde forma idolatría, como si fuera Dios, o muy poco usándolos como si fueran objetos. Ahora vamos a ver nuestra tercera. Las cosas de este mundo deben ser amadas proporcionalmente a lo que son. Dios creó los objetos para que las personas los usen. Cuando cosas como el dinero son tratadas como fines, usualmente las personas son tratadas como medios. Esto altera el orden de la realidad. Y aquí le pongo: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nuestro sexto punto es 3 reglas morales universales. Dice el Catecismo 1789, en todos los casos son aplicables algunas reglas. Nunca está permitido hacer el mal para obtener el bien. La regla de oro: todo cuanto querráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros. Y ahí les pongo unas cuantas lecturas de la palabra de Dios que nos habla sobre esto. La caridad debe actuar siempre con respeto hacia el prójimo y hacia su conciencia, pecando así contra vuestros hermanos, hiriendo su conciencia, pecáis contra Dios, contra Cristo. Primera de Corintios 8:12. Lo bueno es no hacer cosa que sea para tu hermano ocasión de caída, tropiezo o debilidad. Romanos 14:21. Nuestro séptimo punto: 3 clases de acciones. Las acciones humanas se dividen en las moralmente indiferentes, que son permitidas, las moralmente perversas, que están prohibidas, y las moralmente buenas. Que son obligatorias. Dentro de las acciones moralmente buenas son un mandato o requeridas como nuestro deber moral. Otras acciones morales no son mandadas, sino elogiadas o recomendadas, como yendo más allá de donde llama el deber, tales como poner la otra mejilla. Estos son los consejos evangélicos del Evangelio, resumidos en las bienaventuranzas de Cristo en Mateo 5. Van más allá de los 10 mandamientos.
Ahora vamos a hablarles sobre la conciencia. Nuestra conciencia nos dice el bien y el mal. Miren cómo está ahí. Por un lado, en lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal. Catecismo 1776. La conciencia es nuestro detector de la moral. Todos sabemos que estamos verdaderamente obligados a hacer el bien y evitar el mal, aunque nosotros queramos o no. Como esta acción nos ata hasta cuando no queremos que sea así, no puede haber surgido de nuestra voluntad humana y anhelos. Nos viene a nosotros, no de nosotros, y es evidencia poderosa de la existencia de Dios. Hasta el ateo trata la conciencia como una autoridad absoluta, porque como todos los demás, él admite que es correcto obedecer su conciencia e incorrecto desobedecerlo. Podemos encontrar en la naturaleza y en la vida misma huellas de la existencia de Dios. ¿Qué podría darle a la conciencia tal autoridad absoluta? El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Catecismo 1776. El hombre prudente, cuando escucha la conciencia moral, puede oír a Dios que le habla. Catecismo 1777. La conciencia es la mensajera del que tanto en el mundo de la naturaleza como en el de la gracia, a través de un velo nos habla, nos instruye y nos gobierna. La conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo. Catecismo 1778. Las tres funciones de la conciencia. La conciencia nos da tres cosas: un conocimiento del bien y el mal, un deseo por el bien y una aversión al mal, un sentimiento de alegría y paz y rectitud al haber hecho el bien y de intranquilidad y culpa
al haber hecho el mal. Ahí tenemos un cerebro, tenemos las emociones, los sentimientos, la pasión de un lado, y tenemos lo que es la lógica, el razonamiento y el análisis. Estas tres funciones de la conciencia, las que hablamos anteriormente: conocimiento, deseo y sentimiento. Estas tres partes de las funciones de la conciencia trabajan en las tres partes del alma, que son la mente o intelecto o razón, la voluntad, las emociones o sentimientos. O sea, todo eso trabaja junto, tanto en la conciencia como en el alma. La conciencia moral es un juicio de la razón, es comprensión, por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, que está haciendo o ha hecho. Catecismo 1778. La conciencia moral le ordena en el momento oportuno practicar el bien y evitar el mal. Catecismo 1777. La conciencia es también un sentimiento intuitivo, aprobando las que son buenas y denunciando las que son malas. Catecismo 1777. Ahora vamos a ver algunos errores comunes respecto a la conciencia. Estos son errores. La conciencia no es solo un sentimiento, es un conocimiento, el estar consciente de la verdad respecto al bien y al mal. La conciencia no es infalible. Puede errar. La conciencia nos obliga a hacer es educar e informar nuestra conciencia. Esta educación de la conciencia es una tarea de toda la vida, nos dice el Catecismo 1784, como la educación de la mente o el entrenamiento del cuerpo. El alma humana tiene necesidad de verdad y libertad de expresión. La persona humana debe obedecer siempre, y seguimos en los errores de la conciencia, debe obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia. Si obrase deliberadamente contra este último, se condenaría a sí mismo, nos dice el Catecismo 1790. Siempre estamos obligados a obedecer nuestra conciencia, aunque no sea infalible. La ignorancia que resulta en errores de conciencia puede ser una ignorancia vencible o una ignorancia invencible. Vamos a ver qué quiere decir esto. Ignorancia vencible es derivada a veces de la irresponsabilidad personal, cuando no nos molestamos en averiguar lo que es cierto y bueno, o cuando el pecado habitual ciega nuestra conciencia. Es ignorancia que puede y debe ser superada y vencida. Ejemplo, un estudiante de medicina que descuidó aprender las causas conocidas de algunas enfermedades sería culpable de ignorancia vencible,
porque fue una irresponsabilidad de parte de él no tomar el conocimiento sobre algunas enfermedades. Ignorancia invencible es ignorancia que no podemos vencer y por la que no somos responsables. Y el ejemplo es la conciencia de los niños está formada en el sentido moral. Su ignorancia es invencible. Seguimos en los errores. La conciencia no es meramente negativa, sino positiva. Como los profetas en las Sagradas Escrituras, siempre nos ofrece un mensaje de esperanza, del arrepentimiento y el perdón. Si el hombre comete el mal, el justo juicio de la conciencia puede ser en él el testigo de la verdad universal del bien, al mismo tiempo que de la malicia de su elección concreta. El veredicto del dictamen de conciencia constituye una garantía de esperanza y de misericordia. Catecismo 1781. Ahí tenemos la palabra de Dios. El próximo punto de errores sobre la conciencia es que la conciencia no es una inclinación pasiva, sino que puede ser adiestrada como un músculo. También puede ser atrofiada como un músculo no usado. La educación de la conciencia es una tarea de toda la vida, garantiza la libertad y engendra la paz del corazón. Catecismo 1784. En la formación de la conciencia, la palabra de Dios es la luz de nuestro caminar. Es preciso que la asimilemos en la fe y la oración y la pongamos en práctica. Es necesario examinar nuestra conciencia en relación con la cruz del Señor. Estamos asistidos por los dones del Espíritu Santo, ayudados por el testimonio o los consejos de otros y guiados por la enseñanza autorizada de la Iglesia. Catecismo 1785. Ahí tenemos el Espíritu Santo. Es preciso que cada uno preste mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de su conciencia. Catecismo 1779. La voz de la conciencia habla con suavidad, respeta nuestra libertad y requiere un esfuerzo de libre albedrío de nuestra parte al escucharla. La voz de Dios usualmente habla de esta forma, en el susurro de una brisa suave. Debemos adiestrarnos para escucharla. Hay dos claves importantes para escuchar la voz de Dios. Debemos honrada y apasionadamente tener el deseo de escucharla, de conocer la verdad. Y debemos estar a solas con nosotros mismos y Dios para escuchar esta dulce voz. Fácilmente puede ser ahogada por el ruido externo.
Esta exigencia de interioridad es tanto más necesaria cuanto que la vida nos impulsa con frecuencia a prescindir de toda reflexión, examen o interiorización. Catecismo 1779. Especialmente en nuestra compleja sociedad moderna, donde los ruidos nos ahogan. Y esto es el final de nuestra clase de hoy. Preguntas